Amigos con Derechos. Amigos con Derechos. Con Héctor Pérez Rivera. Presentado por Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal. Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende el horario en que nos estén escuchando. Soy Héctor Pérez Rivera, de Pérez Rivera, Salas y Peñas, aquí en su podcast de discusión de temas legales y no tan legales, Amigos con Derechos. El día de hoy nos acompaña como invitada de lujo una cineasta, directora, guionista que yo admiraba mucho antes de conocerla por su trabajo como guionista en películas como Sin Remitente, Temporada de Patos, que es una de mis películas favoritas. También había visto El Premio, que si no la han visto es imperdible. Y posteriormente tuvimos contacto profesional en algún asunto que no trataremos el día de hoy. Y pues tuve el gusto de conocerla y me iba contando durante este tiempo que venimos platicando que estaba haciendo una película. Me decía, es que estoy filmando una película y la estoy filmando en Argentina, pero pues va a tener también parte de una producción mexicana y espero que la veas cuando se estrene, ¿no? Lo estuvimos hablando y ella me iba contando un poco de su proyecto y tuve la oportunidad de ver la película en el Festival Internacional de Cine de Morelia en su edición 23ª y la verdad es que es una película muy bella, pero profundamente triste, ¿no? Esa es la sensación que me dio a mí cuando salí. Y entonces, pues yo quisiera invitarles que cuando tenga estreno y corrida esta película, la vean. La película se llama Ángeles y está con nosotros su directora Paula Markovich. Paula, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este podcast. Hola Héctor, bueno, muchísimas gracias por invitarme y por tus palabras sobre el film y por todo. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, muy emocionada de participar del podcast. Qué bueno. Pues gracias, Paula. Pues vamos a hablar de Ángeles. ¿De dónde surgió la idea de hacer esta película que tiene ese contraste entre dos niñas y una persona mayor? ¿Cómo surgió esta idea? ¿De dónde nace Ángeles? Bueno, Ángeles nace de una niña real. Yo conocí a Ángeles, así se llama la actriz, en la filmación de mi segunda película que se llamó Cuadros en la Oscuridad. Durante la filmación, el hermano de Ángeles, que es Maico Pradal, fue el protagonista y ahí conocí a su hermanita Ángeles. Y Ángeles hizo un papel muy pequeñito, tenía 8 años. Y yo en ese momento me acuerdo que el día que terminó la película vino Ángeles a verme. Ya desde sus 8 años era una niña con una fuerza terrible, con una mirada penetrante, con una dulzura, con una vitalidad. Y yo le dije, yo voy a volver y te voy a hacer una película a ti de protagonista. Entonces siempre me quedé con la idea de hacer una película para Ángeles. O sea que esta historia la escribí especialmente para ella. Y bueno, esta historia se me ocurrió, al principio, en mis primeros apuntes, tenía la idea de que era una niña de la calle que se encontraba con un pordiosero, era una cosa aún más marginal, pero poco a poco fui llevándola a la sensación de lo urbano. Para mí era muy importante porque yo sentía que muchas films donde se retrata la pobreza, se los retrata como en sus ámbitos, como si los pobres estuvieran en su casa, ¿no? Una especie de cosa así. Y la realidad es que hoy en día todos estamos en todas partes, ¿no? Y creo que todos somos pobres y no nos damos cuenta, también pienso eso, ¿no? Estamos todos o sea, hoy en día la imagen de la pobreza como una cosa rural o que la pobreza está instalada en sus asentamientos marginales, es algo que de alguna manera es para una mirada más
aristocrática, digamos, es tranquilizador que los pobres estén en sus ámbitos, pero la realidad es que están, yo quería que esta niña esté en todas partes, que esté en un mall, que esté en la calle, que se suba a autos de lujo. Me encantaba la idea de ver estas niñas de la calle subidas en un auto de lujo, ¿no? Escuchando música a todo volumen, ¿no? Pues justo, qué bueno que tocas el punto, ¿no? Porque a mí me llamó la atención justo esta mirada que haces al tema de la pobreza, porque uno de los temas de discusión actualmente en materia de derechos humanos es la aporofobia. ¿Qué es la aporofobia? La aporofobia lo define Adela Cortina como el rechazo hacia quienes no tienen nada que ofrecer. Es decir, es el llamado miedo a la pobreza y justo cómo se excluye o cómo se margina a estas personas que parece que no son productivas, ¿no? Que no generan en esta sociedad hipercapitalista, ¿no? Y aquí tenemos tres personajes que son estas dos niñas que son encantadoras, que te generan la hermana pequeña a mí me generaba una ternura infinita, ¿no? Yo no soy una persona de niños, no siento esa cercanía, salvo con mis sobrinos, pero en general los niños no me generan tanto eso a mí en lo personal. Pero estas niñas en verdad me parecían la encarnación de la ternura y justo esta relación con el hombre mayor, cómo van interactuando y justo cómo son personas excluidas, ¿no? Y cómo justo este señor te cuenta esta historia pues desde una visión hiperproductivista de fracaso, ¿no? Alguien que no pudo lograr, que no pudo ser, ¿no? Que no pudo cumplir las exigencias que sobre él tenían en el ámbito de la música, ¿no? Y esta historia, cuando él cuenta en el centro comercial su historia, me pareció muy conmovedora, ¿no? Y creo que esa película de entrada toca ese tema, ¿no? Esta historia de una persona que quizá no lo logró y que siente pues que no da más en la vida porque no lo logró, ¿no? Por lo menos esa impresión me dio. Pues fíjate que para mí, respecto a la porfobia, a mí me interesa mucho y tengo también algunos ensayos, porque escribo un poco de ensayo, sobre la mirada colonial. Siento que muchas veces se trata el tema de la pobreza desde una mirada colonial, condescendiente, y se presenta, por ejemplo, a las clases más marginales como vencidos, tristes, llorosos. Y si somos realistas, en realidad, cuanto más difícil es la vida, los humanos nos volvemos más festivos. Por eso toda Latinoamérica es una sociedad tan festiva, tan alegre. Y yo no veo esa alegría retratada en el cine mexicano. ¿Por qué? O en el cine latinoamericano en completo. ¿Por qué no veo tanta alegría en el cine? No, Porque claro, podemos decir de nosotros los pobres, la vendedora de rosas, pues siempre está marcado por la tragedia, ¿no? creo que es porque de alguna manera consciente o inconsciente pasan dos cosas, que los cineastas en general no pertenecen a la clase que describen, entonces no conocen la experiencia en carne propia de tener carencias materiales, porque realmente es eso nada más, y por otro lado, porque la verdad es que el cine está un poco, el cine de autor está un poco hecho, eh, de alguna manera complace a lo que los festivales europeos, que son los que legitiman el cine de autor de hoy, quieren ver. Me Entonces, tocas un punto bien interesante, Paula. Pensaba, por ejemplo, en este episodio de Caridad de Jorge Fons, de esta trilogía Fe, Esperanza y Caridad, que es, pues, básicamente esta pornomiseria, ¿no? Que se llama justo el término en medios audiovisuales, o el cine Ripstein, ¿no? Que es un autor que a mí me gusta, pero me parece que en su cine después de los setentas empieza a caer un poco en también esta pornomiseria y esta mirada con cierto dejo de superioridad. Y en tu película en Ángeles, algo que a mí me gustó mucho, por ejemplo, son las escenas de juego, ¿no? Cuando las niñas encuentran esta bolsa en el río y empiezan a hacer como todo un universo de fantasía en torno a la bolsa.
Esa escena me gustó mucho. Y eso en verdad lo noto en la película, ¿no? Toda esta idea también de que en realidad las niñas tú las ves dentro de su mundo infantil hasta quizá la parte final, ¿no? Donde Ángeles, pues da, me parece un paso de madurez fuerte, ¿no? Pero mantiene un poco también la inocencia de su hermana. Creo que eso yo lo sentí en la película. No sé cómo lo veas tú como creadora de esto. Claro, la peli, a mí me interesaba mostrar dos personajes empoderados, alegres, decididos, que no, hay una frase que me gusta mucho que es, son que personajes que no se dejan compadecer. O sea, aunque tú quieras tenerles lástima, no puedes, porque ellas son dueñas de sí mismas. Mi historia personal, yo crecí en barrios marginales. Mis padres, si bien eran en términos de la cultura occidental bastante cultos, vivían en una extrema precariedad económica. Mis padres fueron exiliados, mi padre trabajó en una gasolinería hasta sus últimos momentos. Entonces tuve la fortuna de crecer en la precariedad económica y de conocerla en carne propia. Yo no estoy hablando de algo que me contaron, estoy hablando de algo que conozco el hambre, conozco no tener para comer, conozco 2 años no tuve luz eléctrica, esa es mi historia personal. Entonces, pero es una historia que atesoro como un privilegio que tuve la suerte de tener esa historia, porque eso me permite ver la vida no desde esta mirada tan, siento como que la clase media a veces tenemos una falsa seguridad y una mirada oblicua, es decir, miramos hacia otros, hacia abajo, y tenemos que cuidarnos mucho de esa mirada. Justo me recuerda lo que dices, una frase de un compositor que me parece el compositor mexicano más importante que ha habido, José Alfredo Jiménez, ¿no? Que tiene una canción que se llama El Hijo del Pueblo, que dice, este, es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio y la falsa sociedad. Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo, yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad, ¿no? Y es eso que dices, me recordó mucho esa canción. Y fíjate que yo vi Ángeles con mi mamá, que es con quien generalmente acudo al Festival de Cine de Morelia, es una gran cinéfila, Nancy Rivera, quien seguramente nos escuchará y le mandamos un saludo. Y ella, por ejemplo, tenía la gran duda, ella se cuestionaba mucho cuando vimos la película, me decía, pero las niñas, ¿cómo conocieron a este señor? ¿Dónde está su mamá? ¿No? Porque de repente la mamá está como presente sin que nunca la veamos, ¿no? Ni el hogar de las niñas, ¿no? O sea, sabemos que las niñas tienen un lugar donde regresar, porque lo menciona en algunos momentos de la película, pero nunca lo vemos, ¿no? ¿Cómo se manejó esto o cómo fue la decisión de tener esta figura presente ausente de la madre de las niñas y el hogar de las niñas? Para mí, en mi biografía, la niña es huérfana, pero vive con una señora que la explota, la trata mal. Vive a veces, pero también se puede quedar a dormir por ahí. Ocurre bastante esto de que a veces hay adopciones, pero son adopciones que no son ni legales ni que tienen toda la responsabilidad de una adopción. O sea, simplemente, digamos, una persona se hace un poco cargo de unos niños, pero también los niños, si un día no regresan, no pasa nada, ¿no? Entonces, para mí, por eso ella dice mi mamá que no es mi mamá, todo el tiempo dice mi mamá que no es mi mamá. Ah, cierto, 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 sí lo dice, pero justo me quedaba a mí esa duda, y te digo, mi mamá tenía mucho la duda de, oye, ¿y este señor de dónde salió? Porque, ¿sabes también qué pasa? Y es un prejuicio que también tenemos de esta pornomiseria. De repente decía mi mamá, le daba ya mucho miedo decir, no les vaya a hacer algo este señor a las niñas, ¿no? Y eso, digo, perdón, alerta de spoiler, esto no sucede, y me parece que es una gran decisión cinematográfica que no caigamos en ese tremendismo, ¿no? O sea, y que te da también un poco de esperanza, porque claro, como el señor, pues también es una persona marginal, pues generalmente en el cine se espera que sea malo, ¿no? O que les haga algo malo a las niñas, y en realidad es muy desinteresadamente
su amigo, ni siquiera te diría yo una figura paterna, es una figura de amistad y muy horizontal, y eso me gustó mucho. Bueno, no sabes cuánto como creadora me emociona estar hablando y que tú me cuentes eso que percibiste, porque uno a veces hace una obra y quiere hacer algo, pero no sabe qué se comunica. Y justamente mi intención era esa exactamente, que ellos no tenían una relación sin etiquetas. ¿En qué sentido? En el sentido que era una amistad y que por momentos hasta parece Ángeles quien lo cuida a él para mí. O sea, a veces quién cuida a quién no está claro, ¿no? Y son amigos, es una historia de amistad. Y el hecho de que se piense, que se tema por ellas, a mí me gustaba, me parecía bien que uno tenga cierta zozobra, uy, hasta que uno se da cuenta que no es esa la historia, pero me parecía bueno porque es verdad que son niñas así estarían en peligro. Tuvieron la suerte de que este señor es un señor que no es hostil, pero podría haberlo sido, ¿no? Sí. No, eso a mí me parece una gran decisión de guión, porque claro, dices, a ver, este señor, ¿qué hace con dos niñas pequeñas, no? Incluso yo te diría, yo como abogado diría, bueno, si aparece la autoridad y cuestiona, a ver, usted, señor, ¿qué es de las niñas? Porque pues de repente está con ellas, van a comer y anda con ellas en el carro, ¿no? También de repente estas ideas de que el señor, de repente mi mamá me decía, oye, ¿y de dónde sacó el señor los carros? Le digo, pues los agarró del estacionamiento, ¿no? Donde él trabaja, ¿no? Y de repente, porque de repente trae un carro, luego trae otro, ¿no? Y de repente pero sí, bueno, y si hubieran incluso aparecido la autoridad, pues habría podido cuestionar esto, ¿no? Pero me parece que esa función, y eso es lo que creo que nos pasa como espectadores de la película, que todo el tiempo estamos, constantemente, pues esperando a lo mejor que eso pase, porque estamos acostumbrados a eso en el cine, y de repente sucede otra cosa, ¿no? Y quisiera hablar de ello desde el principio, y esto no es spoiler, el personaje de este señor le dice a Ángeles que se quiere matar y que incluso ha elegido la forma y el lugar. Y Ángeles, a pesar de que pues se nota que le tiene un gran cariño, no cuestiona esta decisión, ¿no? Nunca le dice, no lo hagas, no me dejes. Si le dice, pues yo te puedo ayudar, ¿qué hago por ti, ¿no? ¿Cómo te ayudo? Y eso también me pareció un giro fascinante, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Por qué? Bueno, en realidad esa parte no la sé. En un momento estaba escribiendo, yo a veces no trabajo a partir de tramas, sino que trabajo a partir de personajes y dejo que los personajes hablan. Entonces, en mi trabajo de escritura, yo estaba escribiendo y de repente empecé a sentir que Ángeles no tenía la misma idea moral del mundo que yo. No, y que la mayoría de la gente, no. O sea, que Ángeles justo me parece pues incluso el nombre me parece, digo, interesante pero de repente piensas si es un ángel, ¿no? Porque tiene esta templanza de escuchar y saber que lo que este amigo suyo necesita es apoyo, ¿no? Y que esté con él en una decisión que él ya tomó y que no va a cambiar. Sí, yo quise trabajar sobre eso, sobre que ella escucha los hechos, los escucha con objetividad, o sea, por eso le pregunta detalles, te vas a matar, pero te va a doler, ¿no? Pregunta detalles, te va a, te va a doler, o como que él dice que se quiere emborrachar, y pero ¿cuánto cuestan las botellas de vino? Son caras, ¿no? Entonces, un poco, ella tiene una mirada inmediata de las cosas, las ve como son, sin juzgar, sin pensar que están bien, que están mal, y sin pensar, sin ir más allá de los acontecimientos. Te diría que quizás ella es un poco zen, ¿no? Es lo que dice el budismo, que uno debería tomar la vida como es, sin, sin juzgarla, ¿no? Sí, o sea, de repente es esa escena, ¿no? Donde le dice, pues me tengo que emborrachar con algo fuerte, además le dice, ¿no? Le dice vodka o whisky, ¿no? Y él le dice, pero es que eso es muy caro, ¿no? Tú tienes dinero y el otro pues queda así como... Y entonces toman esta primera decisión de cómo conseguir estas botellas, que la escena además es deliciosa
porque justo también, ¿no? Hay también este rechazo, ¿no? Y esto que se habla mucho, hablando de términos de aporofobia, de cuando una persona con ciertas características ingresa a un comercio, este seguimiento que se le hace, ¿no? La cajera, ¿no? Cuando empieza a cuestionar a Ángeles, ¿no? Sobre la caja, cuando ella se acerca, pues que es algo también muy cotidiano, ¿no? Pero de repente, pues a veces lo vemos con esta distancia y con incluso este rechazo, y ahora lo vemos en un personaje, y creo que es lo que tiene Ángeles, ¿no? Empatizas desde el primer momento con los personajes y te importa lo que le pase a los personajes. Yo creo que eso es, para mí, yo que soy un espectador muy comprometido con la obra, es decir, yo me siento en la sala del cine y me comprometo con lo que estoy pasando y entro en la convención. Pero también como espectador, si en cierto tiempo lo que le pasa a los personajes no me importa y los personajes no me interesan, pues en realidad pierdo mucho la atención y hasta incluso puedo decir, pues que les pase lo que les tenga que pasar y ya no me importa. En cambio, en Ángeles, cada uno de los tres personajes, tú logras hacer que te importen, ¿no? Y eso me pareció, y esta escena de repente, este primer incidente que sufre Ángeles, lo que primero que dices es, no quiero que le pase nada. Ah, ok, sí. Y luego pasa con el Señor, y ahí creo que es difícil tomar la distancia que tiene Ángeles, ¿no? Decir, pues bueno, si lo que tú quieres es morir, pues está bien, veamos que lo hagas de la mejor manera. Ahí sí ya me costó mucho más trabajo, ¿no? Decir, pues es que el Señor me cae bien, ¿no? Y de repente piensas, ¿no? A lo mejor desde un punto de vista muy burgués, pues podría estar con las niñas y tener ellas, encontrar en ellas una motivación para vivir, pero creo que lo resuelves muy bien con esta escena en la comida, ¿no? Fíjate que a mí me parecía muy interesante cuando lo estuve trabajando, como te digo, en el momento creativo yo escribo, no planifico, no... he sido maestra de estructura dramática durante muchos años y luego les tuve que llamar a mis alumnos uno por uno y decir, oigan, olvídense de todo lo que les enseñé. Creo en una creación más instintiva, más libre, que donde el personaje encuentre su propia voz y la historia tome forma, ¿no? Y cuando iba escribiendo sentía que la depresión, sobre todo la depresión masculina en este sistema un poquito patriarcal, es otra manera de violencia. O sea, la figura del hombre que no lo ha logrado y entonces está deprimido, digamos, que no ha logrado ser exitoso y entonces se deprime, pero también es egoísta, está concentrado en su propia depresión, se vuelve autorreferencial, está pensando en él nada más. Para mí hay algo de esta limitación, ¿no? De estar pensando, de alguien que solo está pensando, de alguien que no está viendo alrededor, que solo se está mirando a sí mismo, ¿no? Hay un egoísmo. No, y creo que eso es muy claro en la película, ¿no? O sea, el tema de la depresión, ¿no? Cuando encuentras que es una persona que está profundamente deprimida y entonces mira solo hacia adentro, cuando digo, a lo mejor quienes no vivimos esa depresión diríamos, oye, pues tienes pues un par de grandes razones para vivir, ¿no? Pero claramente él no las ve. Pero también me gusta que Ángeles tampoco lo motiva, ¿no? No le dice, oye, mira, estamos nosotras, pues vamos pa' adelante, ¿no? O sea, no le da el clásico échale ganas, ¿no? Y creo que eso habla muy bien de la película. Y entonces, pues me surgió una duda ahorita que comentabas, decir, oye, y el final, este final que en verdad es muy fuerte y que sí, no quiero hacer más spoiler porque en verdad quiero que quienes nos escuchan vean la película, que quienes nos escuchan le recomienden a otras personas que vean la película, pero este final fue naciendo con los personajes, es decir, los personajes escribieron su propio final o ya sabías qué iba a pasar cuando estabas escribiendo. No, el final, ese final lo tenía yo muy previsto. De hecho, tenía una opción porque sentía que era muy duro y tenía la opción de que no terminara exactamente así, aunque la intención hubiera sido que termine así, no spoileo la propia peli, pero digamos que si bien Ángeles hacía lo que hace, la
consecuencia no era eso, o sea, por un azar la cosa acababa de otra manera. Había esa posibilidad. A mí me pareció bueno al final. Aunque en realidad, pues claro que algunas personas hubieran esperado otro final, pero me pareció congruente. Por eso te decía si el personaje, si el final lo escribieron los personajes, porque a mí me pareció congruente con los personajes, ¿no? O sea, a mí me pareció que claramente, porque también parece que no hay muchas alternativas, ¿no? Y también, ¿no? Se está discutiendo en Uruguay, se ha legalizado, pero en México pues, ¿qué pasa cuando una persona ya no quiere seguir viviendo, ¿no? En México, por ejemplo, el suicidio asistido es un delito, ¿no? Y este tipo de cosas, pero claro, digo, habría que discutirlo y digo, ya muy legalmente, Ángeles, por su edad, no podría ser sujeta de responsabilidad penal, ¿no? Entonces, así haciendo una elucubración muy maquiavélica, pues es la persona ideal para ayudar a alguien que ya no quiere seguir viviendo pues a cometer esta conducta porque ella no pudiera ser sujeta a responsabilidad penal, pero en realidad creo que esa reflexión queda ahí, ¿no? O sea, ¿qué hacer cuando un amigo te pide apoyo en una circunstancia, ¿no? Y creo que esto la puede emparejar con una película que estuvo en Morelia el año pasado, que es La habitación de al lado de Pedro Almodóvar. Este, Me parece que ahí se emparejan un poco porque es un amigo que te pide que lo apoyes en el literalmente hasta el último momento, ¿no? Eso me parece que emparenta ambas películas, pero en verdad, y a lo mejor algunos y algunas cinéfilas me apedrean después de lo que voy a decir, a mí me gustó mucho más Ángeles que La habitación de al lado. Sincera, y te Ay, lo digo no porque estés aquí, porque en realidad sí empaticé mucho más y con los personajes de Ángeles que con los personajes de La habitación de al lado, ¿no? A pesar de que Tilda Swinton y Julianne Moore son de mis actrices favoritas, en realidad justo este alta esfera intelectual donde están esos personajes me hizo sentirlas más distantes que estos personajes tan cotidianos como los que tú me presentaste. ay, qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo lo que dices de la eutanasia, fíjate que en sectores, lo que yo sé, que en sectores, en muchos hospitales se practica en hechos. Las enfermeras lo hacen. Obviamente no es legal, pero se hace en todas partes por compasión. Cuando hay un enfermo que está en las últimas, sé que se hace. Y es algo no sé, es algo que se hace. Ahora, es muy diferente cuando alguien está sano físicamente y podría vivir y toma una decisión así, qué fuerte, ¿no? Yo también, ¿no? Yo no podría hacer lo que hizo Ángeles, ni... Creo que casi nadie, ¿no? O sea, me parece por eso te digo, la coloca a ella, como decías, en esta posición de alta espiritualidad, que es casi casi esta posición del budismo, de estar perfectamente en el aquí y el ahora, ¿no? Que es algo muy difícil en general, porque todos vivimos con un montón pero creo que es ideal que sea una niña, ¿no? Porque a lo mejor un adulto con todo este contexto, con estas ideas morales, éticas, ya muy construidas, a lo mejor es más difícil, pero una niña que está empezando a tomar sus primeras decisiones, creo que es ideal que sea un personaje así, ¿no? O así me lo pareció. Y justo lo que decías, ¿no? Pues hay este derecho, ¿no? También a morir con dignidad, ¿no? Y a morir cuando uno lo decide, ¿no? Este derecho, me parece que es un derecho humano que no hemos alcanzado todavía socialmente, pero y que incluso nos genera estos conflictos morales, éticos, religiosos, para quienes sean religiosos, pero creo que Ángeles, y eso lo planteas muy bien, está más allá de ello, ¿no? Y creo que es una buena decisión de guión. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, creo que ella tiene una ética, una moral que no es exactamente judeocristiana, quién sabe. No, definitivamente no lo es, ¿no? No. Oye, Paula, y ya para ir cerrando nuestro episodio, ¿cuándo vamos a poder ver Ángeles en los cines? ¿No? Yo tuve la fortuna de verla en el Festival de Morelia, pero entiendo que hay un desfase entre lo que vemos en Morelia y lo que vamos viendo
en cines, en plataformas. Entonces, ¿sabemos cuándo vamos a poder ver Ángeles? Más o menos entre abril y mayo del año que viene esperamos que tengamos la suerte de estrenarla. En este tiempo vamos a corrida de festivales, hay un estreno previsto en Argentina y algunos festivales, y en México espero que podamos alrededor de marzo y abril ya tener el estreno en salas, estaría muy hermoso y buenísimo. Pues cuenta con nosotros, con todo nuestro auditorio para darle difusión. En verdad me parece una película indispensable. Te digo, a mí me dio esta sensación de mucha ternura. Me pareció muy bella la película, muy bellamente filmada, pero sí me dejó triste la película, ¿no? Yo sí salí del cine triste, ¿no? Porque te digo, porque a fin de cuentas empatizas por los personajes, pero te diría que al final, y le diría esto para animar a nuestras amigas y amigos a verla, que al final sabes que ellas van a estar bien. O sea, algo tal, están los personajes construidos de tal forma que cuando termina la película, sabes que ellas van a estar bien. Ay, qué hermoso. La verdad que creo que a todos los cineastas o artistas, cuando alguien recibe este mensaje, cuando uno, esta obra la trabajé durante años y sentir que te llegó de esa manera el corazón es una emoción muy grande. Es como que uno siente, bueno, hay algo conseguido, ¿no? En este trabajo. Muchas gracias. No, pues yo en verdad agradezco que nos hayas hecho la invitación a ver la película. Yo en verdad invité a quienes pues, sabía que iban a estar en el festival a verla. Y en verdad creo que fue, y por eso te invitamos el día de hoy al podcast, porque en verdad me conmovió muchísimo. Y entonces, pues muchas gracias, Paula, Muchas por gracias. estar con nosotros en Amigos con Derechos. Y en verdad, esta es tu casa. Vuelve cuando quieras que platiquemos. En verdad, te digo, tú tienes una obra muy vasta. Te hace poco estaba viendo Sin Remitente y vi al final los créditos y de repente decía guión Paula Markovich y dije, yo como no sabía que mi amiga escribió esta película, que yo la vi hace muchos años y también es una película muy triste, ¿no? O sea, creo que es una película con esta sobre la soledad, un ensayo sobre la soledad, muy triste. Y te digo, no, cuando yo vi el estreno de temporada de Patos, a mí me parece que tiene algunas de las grandes frases del cine mexicano, ¿no? Como aquella de John Lennon era mujer, ¿no? O sea, pues muchas gracias, Paula, La frase no es mía, pero está hermosa. gracias por este legado que nos has dejado con tu obra, a quienes gustamos del cine, a quienes vemos cine latinoamericano, y pues esperamos muy pronto ver en cines Ángeles. Muchas gracias, Paula. Un abrazo, muchas gracias. Amigos con Derechos. Amigos con Derechos. Con Héctor Pérez Rivera. Presentado por Pérez Rivera Salas y Peña, Defensa Legal. Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo.